Bienvenido a Historia Aburrida para Dormir. Aquí, las voces del pasado susurran con calma y cada palabra está hecha para ayudarte a desconectar mientras te sumerges en épocas que, aunque lejanas, dejaron huellas profundas. Hoy viajaremos a uno de los momentos más melancólicos de la historia, el verdadero final del Imperio Romano. Pero no hablaremos de grandes batallas ni conquistas heroicas. No, esta vez exploraremos cómo se apaga un mundo sin que nadie lo note del todo. Desde los barrios derruidos de una Roma olvidada, hasta los pasillos dorados donde algunos aún fingían que todo seguía igual, pasaremos por vidas comunes, figuras olvidadas y secretos enterrados, en un recorrido sereno y lleno de historia dormida. Antes de comenzar este viaje en el tiempo, te invito a hacer algo muy sencillo, pero muy valioso para nosotros. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja un like al video si quieres que sigamos explorando estos rincones olvidados del pasado. También puedes dejar en los comentarios desde qué país y a qué hora estás escuchando esto. Nos encanta imaginar a miles de soñadores acompañándonos desde tantos lugares diferentes. Ahora sí, ponte cómodo, respira profundo y deja que las ruinas de Roma te arrullen mientras caes suavemente en el sueño. El verdadero final del Imperio Romano, una mañana cualquiera, en una ciudad que se muere. Imagina por un momento que abres los ojos envuelto en un aire espeso, tibio y ligeramente agrio. No hay pájaros cantando, solo el lejano crujido de madera húmeda y el eco amortiguado de pasos sobre piedra. Estás en Roma, pero no en la que aparece en los libros de historia. No es la ciudad de mármol blanco, ni de columnas inmaculadas, ni de ejércitos victoriosos marchando al ritmo de fanfarrias. Es Roma, en el año 470 después de Cristo. Una Roma sucia, desfigurada, envuelta en niebla, con edificios que tiemblan por dentro y murallas que ya no protegen a nadie. Eres un hombre sencillo, un panadero de un barrio antiguo, quizás del Aventino o el Trastevere. Tu casa es de piedra y madera, de muros con grietas tan viejas como los dioses que la habitaron. El amanecer entra por la ventana, no como una luz gloriosa, sino como un velo gris que apenas disipa las sombras. Te levantas con los huesos pesados. Hace frío. Las brasas de la noche ya no emiten calor. Tocas el suelo de piedra con los pies descalzos. Sientes la humedad que ha trepado desde los cimientos. Respiras. Y el aire tiene ese aroma particular, mezcla de humo, hollín y humedad rancia, como si toda la ciudad estuviera enferma. Sales al patio trasero. Allí tienes un horno de piedra que tu abuelo construyó cuando aún se hablaba de emperadores con reverencia. Ahora es solo una boca de fuego que cuesta alimentar. La leña está húmeda, la harina escasa. El trigo ya no llega como antes. Las rutas están interrumpidas, los campos saqueados, los barcos hundidos o vendidos. La harina que consigues es más cara cada semana. Algunos días incluso parece arena. Y aún así, amasas. No porque creas que venderás todo, sino porque es lo que sabes hacer, lo que siempre hiciste. Cada movimiento es una rutina heredada. Amasas con manos rudas, agrietadas por el frío y la cal. La masa se pega. Tus uñas tienen rastros de hollín. El calor del horno comienza a crecer lentamente, pero el humo denso y oscuro no encuentra por dónde escapar. Te hace toser, arde en los ojos. A veces piensas que estás envenenando a tu propia familia, pero ¿qué otra cosa puedes hacer? Desde la calle, oyes un burro rebuznar. Luego, el sonido hueco de una rueda rota. Y después,
Silencio. Roma ya no canta. Los barrios en ruinas y la basura que nadie recoge. Cuando sales a la calle, lo primero que sientes es el olor. No a pan recién hecho, ni a hierbas de mercado, ni siquiera a estiércol fresco como en los viejos días de bullicio. Hueles a moho, a materia podrida, a agua estancada mezclada con aceite rancio y algo más, algo metálico, penetrante, difícil de ignorar. Estás en lo que alguna vez fue un barrio respetable. Sus casas, aunque modestas, mostraban columnas con relieves, fuentes ornamentales y pequeños mosaicos en el suelo. Hoy, todo eso está cubierto de polvo y olvido. Los mosaicos han sido arrancados para revender sus piezas. Las columnas, fragmentadas, algunas usadas como vigas improvisadas en otras casas. Las fuentes, secas desde hace años, sirven ahora como basureros improvisados. Dentro de ellas flotan trapos manchados, huesos pequeños, incluso algún animal muerto. Avanzas despacio por una calle empedrada que ya no se llama como antes. Los nombres de las vías ya no importan. Se conocen por lo que tienen cerca. La de la estatua sin cabeza, la que huele peor, la del viejo que grita solo. Las piedras del camino están sueltas, muchas han desaparecido. Las ruedas de los carromatos tropezaban allí hace años. Ahora ya casi no pasan carromatos. A un lado, una casa se ha venido abajo. Nadie la recoge, nadie la reconstruye. Entre los escombros ves una muñeca de trapo sin brazo, medio enterrada en la tierra mojada. Alguien vivía allí. Ahora, solo los ratones. Y hablando de ratones, hay muchos. Saltan entre los montones de basura, chillan en las rendijas, suben por las sogas colgadas. Te miran sin miedo. Ya no se esconden como antes. Roma es tan suya como tuya. Un poco más adelante, te cruzas con un anciano. Va descalzo, envuelto en un manto que debió ser blanco pero ahora es marrón. Camina despacio, arrastrando una pierna. Lleva en la mano una bolsa de tela, vacía, sucia. Te mira, pero no te saluda. Tampoco tú. El saludo romano ya no existe. A tu izquierda, una casa aún habitada tiene un letrero clavado. Pan por trueque, solo al atardecer. Bajo el cartel, una mujer cuida una olla negra sobre fuego bajo. Al verte pasar, desvía la mirada. Nadie quiere hablar más de la cuenta. Nunca se sabe si el siguiente saqueo vendrá de fuera o de dentro. Pasas por una esquina conocida. Ahí solía haber una taberna. Hoy es solo una fachada rota. El umbral está cubierto por trapos colgados a modo de puerta. Se oye una tos desde adentro. Una tos larga, húmeda, que parece venir del fondo del pecho. No entras. Sigues caminando y piensas en silencio. Esto fue Roma. Esto aún es Roma, pero ya no sabes por cuánto tiempo más. Los barrios en ruinas y la basura que nadie recoge. Cuando sales a la calle, lo primero que sientes es el olor. No a pan recién hecho, ni a hierbas de mercado, ni siquiera a estiércol fresco como en los viejos días de bullicio. Hueles a moho, a materia podrida, a agua estancada mezclada con aceite rancio y algo más, algo metálico, penetrante, difícil de ignorar. Estás en lo que alguna vez fue un barrio respetable. Sus casas, aunque modestas, mostraban columnas con relieves, fuentes ornamentales y pequeños mosaicos en el suelo. Hoy, todo eso está cubierto de polvo y olvido. Los mosaicos han sido arrancados para revender sus piezas. Las columnas, fragmentadas,
algunas usadas como vigas improvisadas en otras casas. Las fuentes, secas desde hace años, sirven ahora como basureros improvisados. Dentro de ellas flotan trapos manchados, huesos pequeños, incluso algún animal muerto. Avanzas despacio por una calle empedrada que ya no se llama como antes. Los nombres de las vías ya no importan. Se conocen por lo que tienen cerca. La de la estatua sin cabeza, la que huele peor, la del viejo que grita solo. Las piedras del camino están sueltas, muchas han desaparecido. Las ruedas de los carromatos tropezaban allí hace años. Ahora ya casi no pasan carromatos. A un lado, una casa se ha venido abajo. Nadie la recoge, nadie la reconstruye. Entre los escombros ves una muñeca de trapo sin brazo, medio enterrada en la tierra mojada. Alguien vivía allí. Ahora, solo los ratones. Y hablando de ratones, hay muchos. Saltan entre los montones de basura, chillan en las rendijas, suben por las sogas colgadas. Te miran sin miedo. Ya no se esconden como antes. Roma es tan suya como tuya. Un poco más adelante, te cruzas con un anciano. Va descalzo, envuelto en un manto que debió ser blanco pero ahora es marrón. Camina despacio, arrastrando una pierna. Lleva en la mano una bolsa de tela, vacía, sucia. Te mira, pero no te saluda. Tampoco tú. El saludo romano ya no existe. A tu izquierda, una casa aún habitada tiene un letrero clavado. Pan por trueque, solo al atardecer. Bajo el cartel, una mujer cuida una olla negra sobre fuego bajo. Al verte pasar, desvía la mirada. Nadie quiere hablar más de la cuenta. Nunca se sabe si el siguiente saqueo vendrá de fuera o de dentro. Pasas por una esquina conocida. Ahí solía haber una taberna. Hoy es solo una fachada rota. El umbral está cubierto por trapos colgados a modo de puerta. Se oye una tos desde adentro. Una tos larga, húmeda, que parece venir del fondo del pecho. No entras. Sigues caminando y piensas en silencio. Esto fue Roma. Esto aún es Roma, pero ya no sabes por cuánto tiempo más. Lo que se susurra en los callejones. La tarde cae despacio sobre Roma, como un manto de polvo suspendido en el aire. El cielo, cubierto por nubes pesadas, parece aplastar la ciudad desde arriba. No hay puestas de sol doradas, ni campanas ceremoniosas, ni niños jugando en las calles. Solo un gris silencioso, casi inmóvil, que parece eterno. Tomas un atajo por un callejón que conoces bien. Uno estrecho, entre dos edificios que alguna vez fueron casas dignas, pero que ahora parecen abandonadas por dentro, aunque aún respiran. La humedad trepa por las paredes como dedos sucios. Las ventanas están cubiertas con trapos viejos o maderas clavadas. Algunas tienen grietas por donde se cuela una luz amarilla, débil, vacilante. Y ahí, en ese rincón, lo sientes. El murmullo de una ciudad que habla, pero en voz baja. Roma no grita más. Roma susurra. En cada rincón se cuentan cosas, rumores, medias verdades, temores que caminan de boca en boca. Dicen que los godos volverán. Dicen que los visigodos ahora protegen las tierras del norte, a cambio de tributo. Dicen que el emperador ha huido, que hay otro, más joven, puesto por su padre como una marioneta, y que quien realmente manda es un extranjero, un bárbaro. Otros cuentan que el Papa ha tenido visiones y que en ellas ve ángeles llorando sobre la ciudad. Algunos incluso aseguran que ya no estamos en Roma, que la Roma verdadera está en el cielo, o en el este, en Constantinopla, y que lo que queda aquí es solo un cascarón.
Te cruzas con un niño que lleva una cesta vacía. Tiene la cara manchada y una túnica remendada. Te mira con curiosidad, pero no dice nada. Luego corre. Desaparece entre las sombras como un recuerdo mal recordado. En la esquina, un grupo de hombres murmura en círculo. No ves sus rostros, solo oyes fragmentos. Otra vez el impuesto. Mi primo fue alistado por los érulos. En las afueras ya no se puede salir después del anochecer. Pasas sin detenerte. Nadie quiere preguntas. Nadie quiere testigos. Atraviesas una plaza pequeña. En el centro, una estatua caída yace sobre un lado. Era de un emperador, no sabes cuál. El mármol está sucio, la nariz rota, el brazo quebrado. Un perro duerme sobre su pecho. En uno de los extremos, un hombre de barba larga lee un trozo de pergamino. Habla solo, como si estuviera predicando, pero no hay público. Su voz se mezcla con el viento. A veces parece que ríe, a veces que llora. Nadie lo mira, nadie lo calla. Y en las paredes ves símbolos extraños, marcas hechas con carbón o sangre seca. Algunas son cruces, otras parecen estrellas, algunas palabras que no entiendes. Finis, Deus solus. Roma est mortua. Roma está muerta. ¿Lo está? ¿O simplemente ha olvidado cómo vivir? Al llegar a tu calle, ves una figura encapuchada que arrastra un saco. Va puerta por puerta, recogiendo cosas. A veces pan duro, a veces trapos. Algunos dicen que trabaja para la iglesia. Otros que es un espía. Nadie sabe. Cierras la puerta de tu casa con cuidado. Echas la tranca, soplas la lámpara y en la oscuridad piensas, si un imperio cae, pero nadie lo anuncia, si no hay trompetas, ni batallas, ni incendios, ¿realmente cayó? ¿O simplemente se quedó dormido? El emperador que no sabía que... Un niño entre ruinas. Antes de que los libros lo recordaran como el último emperador, Rómulo no era más que un niño, un hijo de general, un nombre que se repetiría como un eco entre los muros derruidos del imperio. Rómulo, como el fundador legendario de Roma. Augustulo, diminutivo de Augusto, el primer emperador. Dos nombres que pesaban como estatuas sobre los hombros de alguien que ni siquiera había cumplido 15 años. No hay retratos certeros de él, ninguna estatua, ningún busto. Solo menciones breves, vagas, casi indiferentes, en los textos de la época. Como si el mundo ya estuviera demasiado cansado para prestar atención al hecho de que Roma estaba a punto de perderlo todo. Nació cerca del año 460, en algún punto de Italia, no en Roma, probablemente. Roma, por entonces, ya no era el centro. La corte imperial se había trasladado a Rávena, una ciudad rodeada de pantanos, más fácil de defender de los aqueos y más cercana a lo que quedaba de poder. Su padre, Orestes, era un hombre de armas. Había sido secretario del rey Atila, sí, ese Atila, el azote de Dios antes de cambiar de bando y entrar al servicio del Imperio Romano de Occidente. Era ambicioso, astuto, y no parecía tener reparos en usar a su propio hijo como ficha en el juego final. Cuando Rómulo tenía apenas 14 años, Orestes encabezó una revuelta contra el emperador Julio Nepote. No lo mató, simplemente lo exilió. Lo hizo huir a Dalmacia, del otro lado del Adriático. Y luego, en un movimiento que nadie olvidaría aunque muchos fingieron que no lo veían, colocó a su hijo en el trono, una figura decorativa, un emperador en miniatura, un niño vestido con toga púrpura, rodeado de senadores envejecidos y muros vacíos. Imagina a ese muchacho, Rómulo,
sentado en una sala fría de mármol, esperando que su padre entre y le diga qué debe firmar hoy, sin comprender del todo qué significa ser emperador, sin comprender que ese título ya no tiene poder, ni ejército, ni imperio real. Su palacio no era de oro, no había desfiles, no había júbilo en las calles. Los jardines estaban descuidados, las fuentes secas, los sirvientes más atentos al sonido de los pasos enemigos que al protocolo, y los pájaros ya no cantaban por las mañanas. A veces salía al patio, solo. Allí encontraba un poco de calma, se entretenía con piedras o miraba cómo las lagartijas se deslizaban entre las grietas de los muros. Una infancia tardía, interrumpida por títulos vacíos y sombras largas. Le habían dado la corona, pero nadie la cuidaba. Le habían dicho que era emperador, pero no mandaba. Era solo un símbolo, una promesa vacía, una vela encendida en un pasillo donde ya no quedaba aire. ¿Lo sabía él? Sentía en sus huesos jóvenes que estaba interpretando el papel de un fantasma, o simplemente hacía lo que cualquier niño haría, obedecer y esperar. El imperio, mientras tanto, se deshacía entre sus dedos, cada día un rumor nuevo, cada semana una ciudad que cambiaba de manos, cada mes más soldados abandonando sus puestos, más tribus alzándose, más aliados exigiendo tributo. Y allí estaba él, Rómulo Augustulo, sentado en un trono sin reino, jugando con una piedra en la mano mientras en las afueras, los érulos, una tribu germánica al servicio del imperio, comenzaban a impacientarse. Ellos querían tierras, querían promesas, querían el pago que les habían asegurado por sus servicios, pero Orestes se negó, y esa decisión sería el principio del final. Era el último, el padre en la sombra. Orestes no era un emperador, pero tenía algo más peligroso que un trono: poder sin título, mando sin límites, y la convicción de que la historia aún podía escribirse con su firma. Había nacido en Panonia, en la región que hoy sería parte de Hungría, en una familia de origen romano, pero rodeado desde pequeño por la tensión constante entre lo romano y lo bárbaro. En sus años jóvenes, no fue un gran general ni un pensador destacado, pero sí supo estar en los lugares adecuados, con las personas adecuadas. Uno de esos lugares, curiosamente, fue el campamento del mismísimo Atila el Huno. Orestes fue escriba, asesor, embajador, un rostro romano en medio de uno de los pueblos más temidos por el imperio. Vivió entre caballos, fuego y carpas de guerra. Aprendió a leer los gestos de los líderes, a interpretar el lenguaje de los enemigos, a negociar entre culturas. Y también aprendió a no tener escrúpulos. Años después, cuando el caos del siglo V alcanzó su punto más alto, Orestes regresó a la esfera del poder romano como comandante militar. Sabía que el trono imperial ya no era símbolo de divinidad ni de gloria. Era una silla vacía que cambiaba de dueño cada pocos años. Los emperadores caían como hojas de otoño, y Orestes decidió que él no sería una hoja más, pero tampoco buscaba colocarse la corona. Sabía que su sangre no era suficientemente pura para aspirar al título de Augusto sin escándalo. Entonces, encontró una alternativa: su propio hijo, joven, hermoso, callado, Rómulo, el niño con el nombre más romano de todos. Fue un movimiento brillante, y también tal vez profundamente cruel. Con solo 14 años, Rómulo fue alzado como emperador bajo el control absoluto de su padre. No tomó decisiones, no recibió tropas, solo firmó, obedeció, se sentó y sonrió ante los visitantes. Mientras tanto, Orestes gobernaba.
Era Magister Militum, el comandante supremo del ejército. Pero ese ejército ya no era lo que fue. Estaba compuesto por mercenarios, tribus aliadas, soldados leales solo al oro, no a Roma. Y ese oro empezaba a faltar. Entre esas tribus estaban los érulos, guerreros germánicos a quienes se les había prometido tierras en Italia a cambio de luchar por el imperio, tierra que Orestes no quiso dar, ni podía en realidad, porque esa tierra pertenecía a nobles romanos que aún se aferraban a sus villas, a sus derechos, a sus nombres de linaje. La decisión fue tajante. Orestes dijo no. Los érulos no olvidarían. En los pasillos del palacio en Rávena, el clima se volvió más frío. Los mensajeros traían malas noticias, disturbios, rebelión, columnas de humo en el horizonte. El joven emperador era mantenido a salvo, lejos de las discusiones, pero todo giraba a su alrededor. Y él, sin saberlo. Orestes se mantenía firme, reunido con generales, escribiendo cartas a toda prisa, planificando una defensa que sabía que no podía sostener. Roma ya no tenía fuerza, solo apariencia, y las apariencias en tiempos de hambre ya no valen nada. El ejército de los érulos, bajo el mando de un general llamado Odoacro, se rebeló. Marcharon con velocidad, crueles, ordenados. Primero capturaron plazas, luego guarniciones. Y finalmente, cuando ya no quedaba casi resistencia, fueron por Orestes. Lo encontraron cerca de Plasencia, en el norte de Italia. Lo derrotaron, lo capturaron y poco después lo ejecutaron. No hubo ceremonia, no hubo funeral imperial, solo silencio. Y en ese silencio, un niño quedó huérfano de padre, de guía y de imperio. Rómulo aún llevaba la toga, pero el suelo bajo sus pies ya no era suyo. Odoacro no era un nombre que infundiera temor como Atila, ni era una figura envuelta en leyendas como César o Alejandro. Era más bien un hombre práctico, directo, nacido en una época donde la fuerza ya no vestía armaduras doradas, sino capas toscas y botas sucias de barro. Era hijo de un jefe tribal, de origen probablemente érulo, aunque algunos decían que tenía sangre escira o incluso gótica. Lo cierto es que creció en el cruce de mundos, entre lo romano y lo germánico, entre el latín y las lenguas de los pueblos del norte, entre el recuerdo del imperio y la necesidad brutal de sobrevivir en una tierra que se desmoronaba. Había servido como soldado, como guardaespaldas, como oficial menor en las filas del ejército romano occidental. Como muchos de su tiempo, no luchaba por Roma, sino bajo su bandera, que era una cosa muy distinta. No había fidelidad, solo conveniencia. No había gloria, solo pagos y promesas. Y las promesas se rompían rápido. Cuando Orestes se negó a entregar las tierras prometidas, los érulos se sintieron traicionados. El imperio, que una vez fue dueño de medio mundo, ahora regateaba parcelas, migajas de un campo empobrecido. Odoacro se convirtió entonces en la voz de la indignación. No por ideología, ni por una visión mística, sino por una lógica sencilla. Si el poder no paga, el poder debe caer. Con la autoridad que había ganado en las filas, Odoacro organizó la revuelta. Reunió no solo a érulos, sino también a esciras, rurgos y otros pueblos germánicos que poblaban el norte de Italia. Su avance fue firme, rápido, casi sin oposición. El imperio estaba hueco por dentro. Las legiones ya no respondían, los generales dudaban, las ciudades no se defendían. Capturaron a Orestes en Plasencia y lo ejecutaron sin juicio. Su hermano, Pablo, fue asesinado en Rávena poco después.
Y así, con ambos pilares eliminados, el camino a Rávena quedó abierto. Allí, en el corazón de un imperio sin latido, se encontraba el último emperador, Rómulo Augustulo. Era un niño de 15 años, delicado, tímido, vestido aún con la toga púrpura que ya no representaba nada. Y entonces ocurrió algo inesperado. Odoacro no lo mató, no incendió el palacio, no destruyó la ciudad, no violó templos ni saqueó villas. Simplemente lo destronó con calma, con la certeza de que ya no hacía falta aplastar para conquistar. Rómulo fue obligado a abdicar el 4 de septiembre del año 476. No hay registro de que haya llorado, no hay discursos ni resistencia, solo silencio. La entrega de los símbolos imperiales a Odoacro, quien a su vez los envió a Constantinopla al emperador del Este, Zenón, como diciendo: «Esto ya no sirve aquí». Y con ese gesto, Roma terminó. No con fuego, no con espadas, sino con una carta enviada, una toga doblada, un muchacho apartado en una villa rural. Odoacro no asumió el título de emperador. Se proclamó rey de Italia, gobernando como líder de facto bajo una frágil legitimidad otorgada desde Oriente. No quería destruir la idea de Roma, solo administrarla a su modo. Y eso lo hace aún más simbólico. El imperio no cayó con una explosión, sino que fue absorbido, transformado, digerido por un mundo nuevo que ya no hablaba solo en latín. A Rómulo se le permitió vivir. Se le envió a una villa en Campania, con una pequeña pensión. Algunos textos dicen que sobrevivió varios años, tal vez incluso hasta bien entrada la década del 480. Vivió en el olvido, entre jardines tristes y muros que crujían con cada invierno. Fue el último emperador y también el primero que vivió el final del imperio desde la distancia, como un recuerdo que se desvanece. Y así, con un adolescente apartado, un general bárbaro que no destruyó y una toga que ya no tenía dueño, terminó una historia de más de 1000 años, pero no con una batalla, ni con una caída, sino con un susurro. Después del trono, solo quedó la quietud. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, no fue llevado a prisión ni ejecutado en público, ni condenado al exilio forzado. Fue simplemente apartado, alejado de los caminos, de los tronos, de las decisiones, de los nombres. Un joven que había sido la cara de un imperio moribundo, relegado a vivir entre olivos, columnas agrietadas y fuentes secas en una villa al sur de Italia, en algún lugar de la región de Campania. Imagina esa casa, no una gran mansión imperial, sino una antigua propiedad rural, construida antes de que él naciera, con muros de piedra cubierta de hiedra, jardines abandonados, un techo que gotea en las noches de lluvia y escaleras que crujen bajo el peso del tiempo. El aire allí es más limpio, sí, pero también más vacío. La ciudad está lejos, los mensajeros no llegan. El mundo, como si hubiese olvidado su existencia, sigue girando sin él. Rómulo tiene ahora 16, luego 17, luego 20 años. Pasa los días caminando entre naranjos viejos, recogiendo frutos caídos, leyendo pergaminos amarillentos o simplemente observando el cielo. No da órdenes, no recibe informes, no tiene séquito. A veces escribe, a veces calla por semanas enteras. La toga imperial se ha ido. Su nombre, con suerte, lo pronuncian los sirvientes, con una mezcla de compasión y temor reverente. No porque lo vean como emperador, sino porque no saben qué otra cosa decirle. Se cuenta que recibió una pequeña pensión de parte de Odoacro, no por respeto, sino por conveniencia.
para mantenerlo lejos, contento, olvidado, un estorbo simbólico que es mejor tener en silencio, a salvo y sin voz. ¿Qué pensaba Rómulo mientras caminaba entre los muros de su villa? Se preguntaba por qué. Se imaginaba aún con la toga, con la corona, frente al Senado que ya no existía. Recordaba las palabras de su padre, los gestos de los generales, las miradas de los sirvientes cuando pasaba por los pasillos del palacio. ¿Soñaba con volver? ¿O había aceptado que nunca más sería emperador de nada? En una de esas tardes interminables de la costa campana, sentado bajo un ciprés, con el mar brillando a lo lejos, tal vez comprendió que su nombre ya no le pertenecía, que la historia lo usaría, lo encasillaría, que sería el último, no por sus méritos ni por sus decisiones, sino por el simple hecho de haber estado allí al final. El fin de Roma no fue una catástrofe en un solo día, fue un suspiro prolongado, una pérdida que no dolía en el momento, pero que al mirar atrás se sentía como una amputación. Y Rómulo era ese suspiro hecho carne. No se sabe con certeza cuándo murió. No hay tumba con su nombre, no hay epitafio, no hay biografía escrita por sus contemporáneos. Solo el eco de un muchacho que fue emperador por un suspiro de tiempo y luego desapareció como una estrella fugaz vista a través de la neblina. Y sin embargo, allí termina una era, no con un emperador coronado por el clero, ni con ejércitos jurando lealtad, ni con los foros repletos de vítores, sino con un joven caminando solo por un jardín seco, sin escoltas ni testigos, escuchando el sonido de las ramas mecidas por el viento, porque a veces la historia no muere con un grito, muere con un suspiro, y con alguien que ya no tiene nada que perder, porque nunca tuvo nada realmente suyo. Ese fue Rómulo Augustulo, el niño sin imperio, el último que no supo que lo era. Los rituales perdidos y los símbolos que ya no hablan. Alatió al ritmo de las ceremonias. Se ofrecía vino en honor a Baco, incienso a Júpiter, leche a los lares del hogar. El pueblo, ese pueblo que vivía en calles estrechas, que dormía entre muros húmedos, que barría las entradas de sus casas con ramas de laurel, encontraba sentido en los gestos cotidianos hacia los dioses. No porque esperaran milagros, sino porque el mundo se sostenía así, con gestos, palabras repetidas, humo blanco que subía en espirales y campanas de bronce que sonaban al amanecer. Pero ahora, los altares están vacíos. No se oyen letanías, no hay procesiones. Las columnas, ennegrecidas por el tiempo, no proyectan más sombras sobre los fieles. En las grietas de los frontones crecen raíces. En los atrios de los templos abandonados duermen vagabundos y perros famélicos. Lo que alguna vez fue sagrado, ahora es simplemente útil. Un techo, un rincón, una ruina. Las viejas prácticas, las oraciones al alba, los augurios en el vuelo de las aves, la consulta de los arúspices en las entrañas de los corderos han sido reemplazadas por otra forma de fe, más austera, más severa, más invisible. Cristo ha reemplazado a los dioses. Y sin embargo, Roma sigue sintiendo nostalgia por sus sombras. En las casas más antiguas, todavía hay quien deja una moneda oculta bajo la escudilla de leche, por si Mercurio aún pasa. Hay quien se cubre con amuletos antiguos que ya nadie sabe leer. Piedras con símbolos, medallas sin rostro, colgantes de hueso tallado que alguna vez representaron protección contra el mal de ojo. Y los viejos, los verdaderamente viejos, aún repiten frases que mezclan oraciones cristianas con versos latinos dedicados a deidades que se niegan a morir del todo. En los callejones se habla de apariciones, no de santos, sino de dioses que han enmudecido. Llano, el dios de los umbrales,
que se presenta en sueños a quienes están a punto de morir. Vesta, que aún protege hogares donde la chimenea nunca se apaga. Y Marte, que se pasea por los campamentos abandonados buscando soldados que ya no existen. Al caer la noche, en las afueras de la ciudad, grupos de campesinos encienden hogueras. No por el frío, sino por la costumbre ancestral de alejar lo que no tiene nombre. Algunos dicen que las almas de los antiguos romanos vagan entre los árboles. Otros creen que las estatuas rotas aún conservan poder si se les habla al oído. Y muchos, en voz baja, juran haber escuchado los antiguos litus, esos cuernos sagrados de los augures, resonando entre las ruinas durante las madrugadas sin luna, pero ya nadie los busca, porque ya no queda nadie que sepa interpretarlos. En el centro de Roma, la estatua ecuestre de Marco Aurelio permanece de pie, oxidada por los años, con las piernas del caballo llenas de líquenes, como si avanzara a través de un bosque. Los niños la miran con indiferencia. Los monjes que pasan junto a ella no la bendicen. Pero por la noche, cuando todo está en silencio, parece que observa. Observa a una ciudad que ha olvidado lo que significaba vivir bajo el favor de los dioses. Una ciudad donde los antiguos símbolos aún están presentes, pero nadie recuerda cómo se usaban. Inscripciones en latín que nadie traduce. Símbolos solares esculpidos en puertas tapiadas. Estrellas de 8 puntas en los mosaicos de pisos que ya nadie barre. Y mientras tanto, los cristianos tratan de llenar ese vacío. Las iglesias surgen donde antes hubo templos. Las reliquias de santos ocupan los altares de mármol que antes sostenían estatuas de Venus o Apolo. Pero el pueblo todavía mezcla todo. Bautiza a sus hijos con agua bendita y les cuelga un colgante de forma fálica por si acaso. Pide protección a San Pedro, pero también guarda en un rincón la figurilla de una diosa madre, sin cabeza, rota, envuelta en tela vieja, porque aunque Roma cae, aunque el imperio muere, las creencias no desaparecen. Solo cambian de forma. En las colinas al sur, entre los olivares, vive una anciana. Nadie sabe cuántos años tiene, ni si fue esclava, viuda o hija de senatoriales. Dicen que conoce las palabras del fuego, que habla con las sombras, que cuando alguien enferma, ella se sienta junto a su cama y entona una canción que no es salmo, ni himno, ni plegaria. Es algo más viejo, algo que no tiene nombre. Y quienes la oyen dicen que después de eso sueñan con templos enteros, con columnas infinitas, con palomas que se alzan al cielo desde fuentes limpias. Y al despertar, no recuerdan nada, salvo una sensación de algo perdido, algo que una vez fue suyo y que ahora pertenece solo al viento. Al principio fueron suaves, apenas audibles, como un lamento metálico perdido entre las callejuelas vacías. Las primeras campanas cristianas no llegaron a Roma con estruendo, sino con cautela, como si pidieran permiso para sonar, porque hasta entonces el sonido sagrado era otro. Era el golpe rítmico de los tambores rituales, el canto agudo de los aulos en los sacrificios, el tono grave del litus de los augures, la música de las palabras pronunciadas por sacerdotes vestidos de blanco mientras observaban el vuelo de los pájaros. Ese era el lenguaje divino, imprevisible, lleno de señales, de interpretaciones, de gestos. Nunca era claro, nunca directo. Los antiguos dioses hablaban en signos, y los hombres pasaban la vida intentando descifrarlos. Pero con el cristianismo llegó el tañido, un solo golpe, claro, redondo,
que no necesitaba traducción, una llamada, un aviso, una orden. Al principio, pocos entendieron qué significaba. El primer sonido de una campana era desconcertante. No venía del cielo, no era el trueno, no era el murmullo del viento entre los árboles sagrados. Era humano, construido, martillado a mano y colgado de torres recién construidas que imitaban la arquitectura romana, pero que albergaban un poder nuevo, el del Dios invisible. Cuando una campana sonaba al amanecer, significaba que era hora de rezar. Cuando sonaba al mediodía, indicaba que el hambre debía esperar hasta después de la plegaria. Cuando doblaba por la noche, era señal de muerte. Y cuando callaba, todos sabían que algo grave ocurría. Así, sin violencia, sin profanación, el sonido sagrado de Roma fue reemplazado. Ya no se buscaban augurios en el vuelo de las aves, ni se escuchaban oráculos en los templos de Apolo. Ahora se oía una campana, y eso bastaba. Los oráculos, antes el centro espiritual del imperio, se apagaron como hogueras sin leña. Las sacerdotisas de Delfos dejaron de inhalar vapores sagrados. Las cuevas donde se escuchaban los susurros de los dioses fueron tapiadas, los pergaminos con sus interpretaciones quemados o simplemente olvidados. En Roma, los templos del pasado aún están en pie, algunos como esqueletos nobles abiertos al cielo, otros convertidos en iglesias. Pero lo más curioso no es lo que se ve, sino lo que se oye, porque donde antes había coros de vírgenes vestales o himnos en honor a Cibeles, ahora se alzan voces monótonas, más tranquilas, más densas, repitiendo salmos. Y en medio de todo, el sonido que reina es el de la campana, un metal que vibra, que impone, que ordena. Pero no todos escuchan ese sonido con paz. Hay quienes tiemblan cuando suena, viejos que crecieron bajo los auspicios de los dioses antiguos, mujeres que aún recuerdan el canto ritual de sus abuelas al nacer un niño, cuando se ofrecía pan y leche a la diosa Fortuna, hombres que saben que el sonido metálico no está en los libros sagrados y que lo oyen con desconfianza, como si cada campanada anunciara no una bendición, sino el fin de algo que no supieron proteger, porque el sonido también destruye. Cuando una voz se impone, otras callan, y eso hizo la campana. Cayó los oráculos, cayó los signos, cayó las preguntas que nadie supo responder. En las aldeas de las afueras aún hay quienes escuchan el viento más que las campanas, viejos campesinos que entierran semillas según las fases de la luna, no según el calendario cristiano. Pastores que cambian de sendero si un cuervo cruza su camino por el este. Mujeres que cubren a sus hijos con colgantes hechos de dientes de lobo y ramas secas, no porque el sacerdote lo apruebe, sino porque así se ha hecho siempre. Y a veces, cuando las campanas doblan por los muertos, ellos no se inclinan ni oran. Solo murmuran algo en voz baja, algo que no se entiende. Una lengua antigua, desgastada por los siglos. En Roma, al pie del Aventino, hay una pequeña iglesia construida sobre las ruinas de un templo de Diana. Dentro cuelga una campana sencilla, no muy grande. Su sonido es dulce, casi tímido. Cada mañana, al amanecer, la sacristana tira de la cuerda, y en los callejones cercanos, los mendigos despiertan. Los niños se frotan los ojos, las mujeres abren sus puertas y barren el umbral, los panaderos encienden los hornos, y durante unos segundos, la ciudad respira como si aún estuviera viva. Es un nuevo rito, un nuevo lenguaje. Pero si uno presta mucha atención,
muy de madrugada, antes de la primera campanada, hay momentos en que el viento, al pasar entre las columnas rotas de un templo olvidado, parece emitir un sonido más antiguo, un gemido, un eco, como si los oráculos no hubieran desaparecido, sino que simplemente estuvieran esperando, callados, pacientes, como dioses dormidos. Las calles de Roma ya no son limpias, ya no huelen a incienso, ni a laurel quemado. Huelen a humedad, a aceite rancio, a piedra vieja. Pero lo que más se siente cuando uno camina despacio entre sus callejones al amanecer es un murmullo constante. No son voces fuertes, son frases que se repiten, que se enroscan en la garganta de los vendedores, de las lavanderas, de los ancianos sentados en las escaleras de los templos. Son fórmulas, pequeñas oraciones sin dueño, aprendidas de memoria y usadas como si fueran llaves. En las casas, bajo las camas, entre las sábanas viejas, hay objetos extraños, piedras pulidas con símbolos tallados, pequeñas manos de marfil, ojos de vidrio, campanitas oxidadas, huesos de zorro pintados con sangre de gallina, todo cuidadosamente envuelto en telas, escondido de la vista de los sacerdotes cristianos, pero nunca olvidado. Son amuletos, no decoraciones, no adornos, son escudos, defensa contra lo que no se ve. En una ciudad donde la peste ha pasado más de una vez, donde los enemigos llegan sin avisar, y donde incluso los dioses parecen haber abandonado sus altares, las personas buscan protección donde pueden. Y a veces esa protección es una figura diminuta de bronce, con una lengua sobresaliendo, colgada del cuello de un niño, o un medallón con un delfín, porque dicen que los delfines ahuyentan los malos sueños, o una rama de olivo seca que ha sido colgada en la puerta desde hace 15 años, porque ese año nadie murió en la casa. Las supersticiones nos enseñan, se absorben, se respiran, se maman con la leche. Una madre no dice, esto es un hechizo. Simplemente dice, hazlo, y el niño lo hace. Cuando pasa junto a una fuente, lanza una moneda. Cuando ve a un cuervo, escupe 3 veces. Cuando sueña con serpientes, no habla en todo el día. Nadie explica por qué, porque no hace falta. Y es que Roma, incluso en su ocaso, sigue siendo una ciudad mágica, no de milagros, sino de costumbres, no de profecías escritas en libros, sino de intuiciones. Si un gato negro cruza la calle, alguien cambia de camino. Si se rompe una copa durante la comida, el silencio cae como un paño húmedo. Si un bebé llora al mirar hacia una estatua, esa estatua es tapada con una sábana hasta nuevo aviso. Los amuletos más comunes son los fascinum, pequeñas figuras fálicas con alas, usadas no solo por hombres, sino también por mujeres y niños. Se cuelgan del cuello, de los burros, de las cunas. No son símbolos de vulgaridad, sino de poder, de vitalidad, de vida. También están los bulla, colgantes esféricos que se colocan a los niños desde el nacimiento, a menudo rellenos con dientes, cabellos o fragmentos de pergamino con palabras escritas por algún sabio. Se cree que los protege del mal de ojo, de la enfermedad, de los susurros. Y aunque la Iglesia ha prohibido muchos de estos objetos en secreto, los padres siguen colocándolos. En los mercados hay una mujer que vende pequeños sacos de tela. No dice lo que contienen, pero cada uno tiene una letra bordada. Algunos llevan espinas, otros semillas, otros fragmentos de plomo tallado. Se venden rápido. Nadie pregunta, nadie discute el precio. Se compran y se esconden en los pliegues de la ropa.
Una joven madre los compra por 3 razones: para que su hijo no muera antes del invierno, para que su esposo regrese del campo sano, y para que el techo de su casa no se venga abajo con la próxima tormenta. En un imperio que ya no tiene leyes claras, ni dioses cercanos, ni emperadores fuertes, cada quien se protege como puede. Y por la noche, cuando las velas se apagan, los talismanes no descansan. Hay quienes colocan figuras de terracota bajo la cama. Hay quienes cuelgan un trozo de cuerda roja en la entrada, porque aleja a los ladrones. Hay quienes murmuran 3 palabras en latín viejo antes de dormir, mirando hacia el este. No saben lo que dicen, pero lo dicen porque la abuela lo hacía y su abuela también. Hay quienes tallan símbolos en las paredes: cruces, estrellas, espirales. Y hay quienes aún dibujan, en la tierra húmeda, el signo de la serpiente, tragándose la cola, el ouroboros, el símbolo de lo eterno, de lo que nunca muere. Roma está cayendo. Sus estatuas se desmoronan. Sus dioses ya no tienen nombre. Sus emperadores han sido olvidados. Pero mientras una madre ate una cuerda roja al tobillo de su hijo, mientras una anciana susurre palabras a una vasija antes de llenarla de trigo, mientras alguien bese un colgante escondido bajo su ropa antes de cruzar una calle vacía, Roma sigue viva, aunque sea en la superstición. Imagina una noche sin estrellas, una Roma que ya no es Roma, donde las calles están cubiertas de hojas secas y el viento arrastra trozos de papel viejo, cenizas de incienso, nombres que ya nadie dice. Es otoño, pero podría ser invierno. Las antorchas apenas iluminan los muros resquebrajados, y no hay procesiones, no hay senadores, no hay soldados marchando. Solo el silencio y una sensación que pesa en el pecho, como si el aire supiera algo que los hombres aún no han comprendido. Es la última noche de los dioses. Nadie lo ha anunciado. No hay gritos. No hay fuego. Solo puertas que se cierran. Templos que no volverán a abrirse. Estatuas cubiertas con telas gruesas para protegerlas de la intemperie, pero que parecen amortajadas como cuerpos sin sepultura. Un templo de Saturno, sellado con cadenas oxidadas. El altar de Minerva, cubierto de polvo y hojas. La gran estatua de Júpiter, desplazada, inclinada, como si se negara a caer, pero ya no tuviera fuerzas para mantenerse erguida. No hay fieles, no hay oraciones, solo los ecos. Un sacerdote anciano, vestido con túnica rota, se arrodilla ante un altar desierto. No sabe si está rezando o simplemente despidiéndose. El mármol bajo sus rodillas está frío. El aire tiene ese olor a piedra vieja, a aceite rancio, a tiempo detenido. Frente a él, la estatua de una diosa, tal vez Ceres, tal vez Diana, ya no se distingue, lo observa en silencio. Él levanta la mano, ofrece una pequeña ofrenda de pan y sal, y luego baja la cabeza. No por fe, por costumbre, por amor, por miedo. Porque más allá de la religión, hay una idea más antigua, más profunda. El temor a dejar que algo muera completamente. El miedo a que si uno no enciende una vela, si uno no dice el nombre, si uno no hace el gesto, entonces algo oscuro vendrá a ocupar su lugar. En las colinas fuera de la ciudad, en lo que alguna vez fue un santuario a Fauno, ahora hay árboles caídos y piedras cubiertas de musgo. Pero los animales aún pasan por allí. Los pájaros aún cantan en las ramas secas. Y hay un rumor, apenas perceptible,
de agua que corre entre las grietas, como si la naturaleza misma se resistiera a olvidar. Una niña, de no más de 7 años, llega con su abuela al lugar. Llevan una pequeña canasta con flores secas y un poco de leche. No saben muy bien qué hacen allí. Solo que cada año, por esta época, la madre de la abuela también venía, y que había que dejar la leche junto a la piedra grande y decir unas palabras al atardecer. La abuela murmura algo. La niña repite sin entender. Y después se van, no por fe, sino por algo más profundo, por respeto, porque los dioses, aunque estén muertos, aún escuchan. En las casas de los más viejos hay objetos que ya no se muestran, tablillas rotas con inscripciones, figuras de terracota escondidas bajo el suelo, vasijas llenas de tierra sagrada de templos antiguos. Son reliquias de un mundo que se ha ido, pero no se tiran, no se rompen, permanecen, porque destruirlas sería como olvidar a un abuelo o renegar de un padre. La Iglesia mira con recelo, prohíbe, predica, purifica, pero incluso algunos sacerdotes, cuando se quedan solos en sus celdas por la noche, repasan mentalmente los nombres que sus madres les enseñaron de niños. Marte, Venus, Llano, Libertas. No los invocan, solo los recuerdan, como quien recuerda el olor de una casa que ya no existe. Esa noche, en algún punto invisible del alma de la ciudad, los dioses se reúnen, no con truenos, no con rayos, no con cánticos celestiales, solo con susurros. Sus pasos no suenan, sus coronas ya no brillan, han envejecido, o tal vez simplemente se han hecho sombra. Uno a uno, caminan entre las columnas rotas, pasan junto a los foros vacíos, se detienen ante los nombres borrados de los arcos triunfales, tocan las paredes, como quien toca una memoria que se resiste a morir. Y después, sin decir palabra, se giran y se marchan. No hay retorno, no hay ira, solo la aceptación serena de que todo lo que nace muere, y que incluso los inmortales, sin quien los nombre, desaparecen. Al día siguiente, Roma despierta como cualquier otra mañana. El pan se hornea, las campanas suenan, los niños corren por las calles, los hombres cargan agua, las mujeres barren las entradas. Nadie se da cuenta, nadie lo nota, pero el mundo ya no es el mismo. Y allá, en algún rincón del tiempo, los dioses duermen, no en tumbas, sino en la memoria, esperando, pacientes, por si algún día alguien vuelve a encenderles una vela o a decir su nombre una vez más. Banquetes entre ruinas. Los salones aún brillaban. A la luz de las lámparas de aceite, los mosaicos en el suelo reflejaban escenas mitológicas. Neptuno conduciendo su carro sobre las olas, Diana con su arco entre los árboles, Apolo tocando la lira rodeado de ninfas. Las columnas estaban pulidas, las fuentes aún cantaban, el vino seguía corriendo, y los sirvientes ya no esclavos, sino libertos de confianza atendían en silencio, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Las villas de la élite romana del siglo V eran islas de lujo en un mar de desorden. Afuera, los caminos estaban mal mantenidos. Los antiguos foros eran ocupados por mercados improvisados. Las ciudades sufrían saqueos, tributos forzados y abandono. Pero en las fincas de los aristócratas en sus colinas privadas, sus palacetes a las afueras de Roma o en Campania, la vida se aferraba a las formas del pasado. Una mesa larga, servida con manteles de lino bordado, sostenía platos de plata y copas de cristal hispano. En ellas, higos rellenos con miel, pescado traído del Tirreno,
panes redondos con aceitunas y vino mezclado con especias. Se hablaba en voz baja. Se reía, pero con precaución. Nadie mencionaba las noticias de Rávena. Nadie hablaba de los bárbaros acampados en el norte. Nadie preguntaba si el oro llegaría este año desde las minas de Hispania. No era cortesía, era miedo. Porque todos sabían que el mundo estaba cambiando. Pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. En una de esas cenas, un senador retirado, Fausto Nigidius, hombre ya entrado en los 60, acariciaba el borde de su copa y observaba en silencio a los jóvenes que reían junto al triclinio. Ellos aún hablaban de poesía, aún recitaban versos de Horacio. Pero Fausto recordaba cuando esas mismas salas estaban llenas de embajadores, de generales, de obispos. Ahora solo quedaban los hijos de los amigos muertos, los primos de los antiguos magistrados, los descendientes de un poder que ya no se sostenía en legiones, sino en memorias. Su villa en la región de Tibur tenía todo lo que uno podía soñar. Un peristilo lleno de rosas, un baño termal con mármol verde, una biblioteca con 100 pergaminos cuidadosamente copiados. Pero cada año había menos esclavos, menos dinero, menos comercio. Los caminos eran inseguros. Las granjas producían poco y los tributos aumentaban. Fausto no decía nada. Simplemente comía despacio, escuchaba, y a veces, cuando el vino lo hacía hablar más de la cuenta, murmuraba: «Esto ya no es Roma, esto es un recuerdo que camina afuera». Bajo el cielo oscuro, la guardia de la villa caminaba con antorchas encendidas. Ya no eran soldados bien entrenados, eran campesinos con lanzas oxidadas, algunos ni siquiera sabían leer. Pero estaban armados, y eso bastaba para disuadir a los bandidos que rondaban los caminos cada vez con más frecuencia. Dentro, los banquetes continuaban. Se brindaba, se hablaba de filosofía, se leían cartas del este, se jugaba al latrúnculi, un juego de estrategia con fichas negras y blancas, pero en el fondo, todos sabían que algo se estaba desmoronando, que las estatuas estaban agrietadas, que el mármol se despegaba de las paredes, que la fuente del jardín ya no brotaba con la misma fuerza, y que los cánticos de los poetas, alguna vez eternos, ahora sonaban como epitafios. En una habitación apartada, la esposa de Fausto, Livia, encendía una lámpara de aceite y se miraba al espejo de plata. Ya no era joven, pero conservaba la elegancia de quien fue educada para ser matrona. A su lado, sobre una mesa baja, descansaban varias joyas, brazaletes de oro, anillos con piedras preciosas, collares heredados de generaciones. Livia los observaba con cuidado, no porque quisiera usarlos, sino porque comenzaba a preguntarse si no sería hora de venderlos. El orfebre que aún visitaba la villa cada estación había advertido: el oro empieza a escasear, las gemas ya no se consiguen fácilmente, las caravanas que venían de Oriente ya no llegan. Así era la élite romana en su ocaso, hermosa, rica, culta y frágil, como una lámpara encendida en un salón oscuro, rodeada por viento. Aún brillaba, pero su llama temblaba, y nadie sabía cuándo se apagaría. Esclavos liberados, amos en ruinas. Cómo algunos libertos y antiguos esclavos lograron mantener o incluso mejorar su posición, mientras los antiguos dueños de villas y apellidos ilustres comenzaban a caer, lenta pero inevitablemente, hacia el olvido. Una transición silenciosa, casi invisible, que revelaba el verdadero colapso del orden antiguo. El mármol no garantiza poder, ni el linaje, respeto. Roma lo aprendió tarde.
como aprenden los imperios que se niegan a mirar con atención lo que ocurre en sus propios sótanos. En las calles menos vigiladas de Roma, entre las casas insulae y los talleres de cuero, había un hombre llamado Decio, hijo de nadie, nacido esclavo. Su madre, una mujer de piel morena traída de Numidia, trabajó durante 20 años moliendo trigo en una villa de la Campania. Su padre, probablemente un herrero griego, murió antes de que él aprendiera a pronunciar su nombre. Pero a pesar de todo, Decio fue observador. Sabía que el mundo no era justo, pero sí era cambiante. Fue esclavo, sí, pero también fue escriba. Aprendió a leer y a llevar las cuentas de su dominus, un senador que pasaba más tiempo en los baños que en el Senado. Y cuando el imperio comenzó a resquebrajarse, Decio supo algo que su amo nunca entendió: que los números no mienten, y que cuando la fortuna empieza a huir, el último que la ve partir es el noble. Así que, cuando fue liberado, ya adulto, Decio no miró atrás. Abrió una pequeña tienda en el Trastevere. No vendía oro, ni libros, ni aceite perfumado. Vendía tinajas de arcilla, utensilios para el hogar, herramientas, cosas simples, cosas que la gente necesitaba incluso cuando el mundo se venía abajo. Era paciente, ahorrador. Nunca hablaba de su pasado, pero conservaba un anillo que le había regalado su antiguo amo, como quien guarda el recuerdo de una jaula abierta. Los años pasaron, y mientras los grandes nombres de Roma veían sus villas embargadas, sus tierras invadidas por deudores o guerrillas, Decio prosperaba. Compró una casa, luego otra. Dio empleo a otros libertos, e incluso ayudó a algunos nobles en desgracia a sobrevivir, permitiéndoles vender discretamente sus reliquias familiares a buen precio. Un día, frente a su puerta, se presentó el hijo de su antiguo dominus. Se llamaba Tiberio, y tenía el rostro del orgullo herido, la ropa deshilachada, la mirada baja. Ya no tenía sirvientes, ya no tenía tierras. Solo una tablilla con una lista de objetos que quería vender. Decio lo hizo pasar, lo trató con cortesía. Le ofreció vino y compró los objetos, pero también le ofreció trabajo. No como sirviente, sino como contador. Tiberio aceptó, con vergüenza, con torpeza, pero también con hambre. En ese momento, el mundo giró. El esclavo se sentó. El amo trabajó. Y Roma no se dio cuenta. No fue un caso único. Por toda Italia, en pequeñas ciudades como Benevento, en ruinas de villas donde ya nadie mantenía los mosaicos, comenzaron a surgir hombres y mujeres que una vez fueron parte del servicio doméstico y ahora manejaban negocios. Algunas eran nodrizas que criaban hijos ajenos y luego heredaban parte de la casa. Otras eran cocineras que sabían cómo abastecerse incluso cuando el comercio colapsaba. Un cochero, liberado por un senador, terminó administrando el transporte de toda una región. No eran ricos, pero sobrevivían. Y en un imperio que se deshacía, eso era poder. En el foro, uno de los últimos aún funcionales, se reunían cada semana un pequeño grupo de estos nuevos ciudadanos. No tenían apellidos antiguos, no hablaban latín clásico, no citaban a Cicerón, pero sabían negociar, sabían leer los impuestos, sabían cuándo cerrar una puerta y cuándo abrir una tienda. Los patricios los miraban con recelo, los cristianos con escepticismo, pero el pueblo les compraba, y eso bastaba. A veces, en sus casas, estos nuevos amos aún conservaban pequeños recuerdos de sus días de esclavitud, no por nostalgia,
sino como talismanes, una cuchara de plata, una sandalia de cuero, una túnica remendada, objetos que las recordaban que todo podía cambiar, que los mármoles se agrietan, que los títulos no se comen, y que la dignidad, cuando nace en el corazón, no necesita permiso de nadie. Así, entre las ruinas del poder tradicional, comenzaron a brotar nuevas formas de riqueza, más silenciosas, más humildes, pero mucho más estables. Porque cuando los tronos caen, son los que saben arar, escribir y vender los que construyen el futuro, aunque no tengan apellidos en las lápidas. El mármol sigue ahí, brillante, aunque sucio. Las columnas se mantienen erguidas, pero ya nadie camina entre ellas. Las fuentes, cubiertas de hojas secas, apenas murmuran bajo una delgada capa de musgo. En los jardines, donde antes jugaban niños de familias senatoriales, crecen ahora ramas torcidas, hiedra que se adhiere a los muros y maleza que rompe los mosaicos del suelo. Hay villas en los alrededores de Roma donde el silencio es tan absoluto que uno puede oír las gotas de agua filtrándose desde el techo hasta una pila rota, 1, 2, 3 veces por minuto. Villas donde el tiempo se detuvo. No fueron saqueadas, no fueron incendiadas. No hubo un gran final ni un grito de auxilio. Simplemente dejaron de tener sentido. La familia se marchó. Los herederos murieron. Las rentas cesaron. Las cartas dejaron de llegar. Y una mañana, los sirvientes, lo pocos que quedaban, cerraron las puertas y se marcharon también. A buscar trabajo. A unirse a monasterios. A ofrecerse como jornaleros en alguna hacienda aún viva. Y la villa quedó atrás, como una carcasa vacía. Una de esas casas está al pie de una colina, en la región del Lacio. Tiene un patio central, rodeado de columnas dóricas, y una estatua de Venus sin brazos en medio de un estanque seco. Las puertas de madera aún conservan los herrajes. En el interior los tapices se han deshilachado, pero aún cuelgan. La biblioteca, con sus estanterías de roble, guarda pergaminos cubiertos de polvo y humedad. Algunos aún se pueden leer: tratados de Cicerón, versos de Ovidio, listas de impuestos, cartas entre tíos y sobrinos que discutían sobre propiedades y alianzas. En una habitación interior hay una cama sin deshacer, una túnica doblada sobre un arcón, una copa de plata aún en la mesa, como si alguien pensara regresar. Pero nadie regresa. Los vecinos ya no se acercan. Dicen que las villas abandonadas traen mala suerte, que hay fantasmas, no de muertos, sino de días antiguos. Días en que se cultivaban laureles, en que los esclavos peinaban a las matronas, en que las copas tintineaban al atardecer mientras alguien recitaba versos griegos. Hoy, solo las ratas y los murciélagos conocen los pasillos. Y el viento, ese viento que recorre las galerías como un huésped que no fue invitado, que mueve las cortinas raídas, que cruje las bisagras de las puertas, que suspira entre los muros como si repitiera los nombres de quienes allí vivieron. Servilia, Lépido, Marco, nombres que ya no significan nada. A veces llega algún viajero, un comerciante que se pierde, un joven que busca refugio por la noche, y al entrar siente algo extraño, no miedo, sino una tristeza espesa, como si los objetos recordaran, como si las paredes supieran, una melancolía impregnada en el aire, en las grietas, en los mármoles rotos, una historia sin testigos. Hay pergaminos sin leer, vasijas con aceite rancio, esculturas cubiertas con telas que ahora son polvo, y sobre todo,
jardines donde las flores han sido reemplazadas por cardos, por ramas secas, por aves que anidan entre los arbustos donde antes se paseaban doncellas. A lo lejos, en la misma región, otro edificio más pequeño, más nuevo florece. Es un monasterio. Tiene muros de piedra tosca, sin ornamento, celdas austeras, pocos libros, pero bien cuidados. Ahí, algunos monjes cultivan huertos, copian textos antiguos y repican campanas al amanecer. Algunos de esos monjes son hijos o nietos de los mismos sirvientes que un día trabajaron en las grandes villas, ahora vacías. Cuando caminan cerca de las viejas residencias, no entran. Inclinan la cabeza, hacen una cruz en el aire y siguen su camino. No por miedo, sino por respeto, porque saben que en esos muros silenciosos aún resuena el eco de una civilización. Y en las noches de luna llena dicen que se puede ver el reflejo de antorchas en los estanques secos, que en los jardines cubiertos de maleza las sombras parecen moverse como en una antigua danza, que si uno escucha con atención, entre el crujido de las hojas y el susurro del viento, puede oír una voz tenue que recita en latín: Fuit Roma, fue, Roma, fue. Marco Aurelio Cethegus era descendiente, al menos en teoría, de una de las familias senatoriales más antiguas de Roma. Su casa estaba adornada con bustos de mármol blanco y tablillas de cera con árboles genealógicos que remontaban su linaje hasta tiempos de los Gracos, aun cuando los emperadores habían caído y los bárbaros cruzado las fronteras. Aún había quienes se inclinaban ante ese nombre, pero ya no por respeto, sino por hábito. Cethegus vivía solo, en una domus deshilachada del centro de Roma, rodeado de libros, cartas no enviadas y recuerdos demasiado pesados. Sus túnicas eran elegantes, pero remendadas. Su sirviente más fiel había muerto el invierno anterior, y su fortuna, una vez vasta, se había disuelto en un mar de deudas, favores impagados y tierras confiscadas. Cuando salía al foro, caminaba erguido, su espalda recta, su mirada alta, pero los comerciantes apenas lo saludaban. Los jóvenes no lo reconocían. Las nuevas generaciones ya no sabían qué significaba llevar un nombre como Aurelio, o Cornelio, o Fabio. Lo único que importaba ahora era tener trigo, armas, seguidores o silencio. Cethegus se convirtió, poco a poco, en una estatua viviente, testigo de un mundo que ya no existía. Él no era el único. En toda Roma, los antiguos linajes se marchitaban como hojas de laurel en un templo olvidado. Algunos se refugiaban en monasterios. Otros huían al campo, aferrándose a las últimas villas en pie. Y unos pocos, con orgullo desesperado, seguían firmando cartas con sellos dorados, aun cuando nadie respondía. Pero el prestigio ya no servía de escudo. Un nombre ilustre no protegía del hambre, ni del robo, ni de la indiferencia. En el pasado, bastaba con pronunciar un apellido como Scipio o Claudius para obtener audiencia en el Senado, acceso a los mejores colegios de augures, matrimonios ventajosos y tierras en las provincias más ricas. Hoy, los mismos nombres eran recibidos con sonrisa forzada, con gestos de cortesía vacía, como quien escucha hablar de una leyenda antigua. A veces incluso eran objeto de burla. ¿Cornelio qué?, decía un joven herrero del Trastevere, riéndose. Esos ya no mandan. Ni en sus casas, respondía su compañero, bebiendo vino agrio. En las calles, los muros mostraban inscripciones cada vez más toscas. El latín culto daba paso a frases mezcladas con palabras germánicas, con errores de ortografía, con dialectos locales. El idioma de Cicerón ya no se entendía.
Y con el lenguaje también morían los nombres. Una noble que una vez fue llamada Claudia Priscilla, ahora era solo la vieja señora de la casa grande. Un joven llamado Aulus Flavio era ahora ese que vende vino cerca del río. Sus apellidos ya no decían nada. Céthegus, en sus últimos días, escribió un libro. No un tratado político, no una oda. Era un compendio de nombres, una lista de familias, de cargos, de lugares. Lo tituló Nomen. Umbra, el nombre, sombra. Nadie lo publicó, nadie lo leyó. Cuando murió, el manuscrito fue guardado por un sobrino, que luego lo vendió para hacer papel nuevo. Hoy, solo un fragmento sobrevive, citado por un monje siglos después. Dice: un día, Roma dejará de ser una ciudad y será solo un recuerdo. Y sus hombres, solo nombres, y sus nombres, solo aire. Mientras tanto, en las nuevas calles de la ciudad, los niños jugaban sin saber quién fue Escipión. Los soldados usaban nombres simples, germánicos, visigodos o cristianos, y los funcionarios ya no exigían genealogía, sino obediencia. La nobleza, que durante siglos había sido la espina dorsal del poder, ahora era un esqueleto que nadie quería enterrar, pero que ya nadie reconocía. Y así, los nombres que una vez hicieron temblar al mundo se desvanecieron. No con gritos, sino con silencio. Y Roma, la Roma de mármol y de sangre azul, se convirtió en ceniza bajo los pies de una nueva era. Y así, con las últimas sombras de Roma apagándose como un fuego antiguo, termina nuestro viaje de hoy. Hemos caminado por calles ya olvidadas, escuchado voces que el tiempo casi ha borrado y sentido el susurro de una civilización que, aunque desaparecida, aún vive en la memoria de quienes la recuerdan. Si esta historia te acompañó mientras cerrabas los ojos, si el murmullo de las ruinas te ayudó a encontrar un poco de calma, te invito a que te suscribas al canal. Dale like si esta historia fue un buen arrullo. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y a qué hora me estás escuchando esta noche. Hay muchas más civilizaciones esperando ser soñadas. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y comentario. También suscríbete para nuevas historias. Puedes escuchar otras historias que tengo en el canal que pueden gustarte. Hasta entonces, descansa, viajero del tiempo. Nos escuchamos en la próxima historia. Buenas noches.